Buen día, me presento. Mi nombre es Pedro Ortega Andrade y a continuación les mencionaré los materiales a utilizar en esta práctica. Es un CR3B26 1BD de la marca Latbol, 5 contactores igual de la marca Latbol, un botón de arranque, un CR2 USB 01, un amperímetro, 2 multímetros, 16 juegos de banana, una resistencia de 50 ohms, una resistencia de 10 ohms, una resistencia de 100 ohms, una resistencia de 1000 ohms, un motor de CD, una lámpara indicadora, un volante de inercia, una banda, un motor de inducción, una fuente de voltaje de corriente directa 24 volts, un juego de cables de banana caimán, todos estos igual de la marca Latbol. El objetivo de esta práctica es conocer la forma en la que se puede lograr el arranque a tensión reducida de un motor de corriente directa utilizando el método de la fuerza contraelectromotriz con el apoyo de un autómata programable. Para entender la práctica sobre el arranque de tensión reducida es importante tener en cuenta que cuando el motor se arranca en ese instante se conecta al suministro de red y por lo tanto en ese momento el par del motor debe ser mayor que el par de la resistencia que se pone a la carga, y al estar parado el motor su velocidad es nula, por lo que la fuerza contraelectromotriz que es proporcional a su velocidad. Mi nombre es Salvador Rubio Jesús. A continuación les mostraremos el diagrama. En cada décimo, primero vamos a accionar el disyuntor para alimentar este circuito. En esa parte tenemos un fusible que sirve como protección. En el circuito de potencia tenemos un contacto normalmente abierto en KM0, que es la bobina principal, el cual se cerrará al momento de que se alimente la bobina. Cuando se cierra este contacto, permitirá el paso de la corriente a las resistencias conectadas en serie, permitiendo así que el motor opere. Cuenta con un relé térmico. Se observa que tenemos un contacto normalmente abierto en KM1 en paralelo a la resistencia 1. Cuando este se cierra, por aquí pasará una corriente debido a que tendrá menos oposición. Esto pasa cuando tengamos un 30 volts en el circuito. También contamos con un contacto normalmente abierto de KM2 con una resistencia en paralelo, que es la 2 en el circuito de potencia, el cual al ser energizado, KM2, su contacto de potencia se cerrará, permitiendo el paso de la corriente hacia el motor. Esto sucede porque KM2 tendrá una menor resistencia. Esto va a suceder cuando tengamos un 60 volts en el circuito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montoya Pérez Jesús Antonio. Continuaré con lo que sigue del simulador. Como podemos ver en este proceso que se llevó a cabo en KM1 y en KM2, será el mismo para el KM3, cumpliendo el mismo ciclo que se cumplió en los demás en KM1 y KM2. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que se va a cerrar su contacto debido a que se alimenta la bobina KM3, el cual va a producir que cierre sus contactos o abre sus contactos, ¿verdad? Entonces la corriente va a circular por su contacto y no por la resistencia. ¿A qué se debe esto? Pues a que el contacto tiene una menor resistencia. En la parte del simulador también tenemos un PLC, el cual cumple la función de como un tipo, bueno, es el controlador que vamos a tener en el circuito, el cual va a tener una programación, el cual fue aplicada con el Celiosoft. Entonces, este PLC funciona con, ¿cómo se puede decir? Con unas entradas analógicas que va a ser de 0 a 10 volts. También podemos ver en las salidas del PLC, tenemos en 0,4, vemos la salida del KM3, la cual al ser energizada cerrará sus contactos K3M en potencia para que el motor funcione.
Entonces, este va a funcionar con una corriente de arranque limitada a 70 volts. Mi nombre es Saúl Hernández Baltasar y explicaré el diagrama anteriormente mostrado en cada décimo. Primero activaremos la simulación. Me prenderá. Accionaremos el disyuntor, el cual conectará el circuito y se activará. Antes de activarlo, va a pasar la corriente por cada uno de sus contactos y se cerrarán. Para empezar, este es la resistencia variable y este en rojo es la resistencia de campo. Se activará el circuito dándole el botón de arranque, lo cual cerrará el KM0, lo cual dará el paso de la corriente hacia la resistencia 1 que está en paralelo con el contacto KM1. Esto hará que lo cierre al momento de llegar a los 30 volts. Al igual pasará con la resistencia R2, donde está KM2 que es el contacto. Al momento de llegar a los 60 volts, se cerrará. Al momento de llegar también a los 70 volts, el KM3 se cerrará. Esto quitará la resistencia de su lugar y hará que se enclave el motor al momento de que haga su giro. Y así va a poder así funcionará. Las salidas del circuito van al PLC a P1, P2 y 1. Sus salidas del PLC son Q1, Q2, Q3 y Q4. Se puede mostrar aquí abajo donde están con sus salidas de la Q1 con el KM0 que es la contactor principal y el Q2 que está con KM1, el Q3 con el KM2, el Q4 con el KM3. Y así es como se encenderá el circuito mostrado. A continuación, mostraré el circuito usado para encender el PLC. Este se usó en Celio, en el programa Celio. Como se puede ver, se usaron las 4 salidas de Q1, Q2, Q3 y Q4. En la primera parte, al momento de encender el circuito con el Z1, es el arranque y el Z2 es el apagado. Aquí se va a cerrar el circuito, lo cual se alimentará a cada uno de ellos. Al momento de que yo con esta manivela aumente el voltaje, cada 3 volts se va a abrir una compuerta, como Q1, Q2, Q3 y Q4. Al momento de llegar a los 7 volts, se abrirán las 4 compuertas. Cuando yo quiera apagar el circuito, se dará Z2, lo cual abrirá y impedirá el paso de la corriente y quedará apagado el PLC. Así fue como se programó el PLC. Eso será todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrés Aciel Salazar Cruz y esta es la conclusión de la práctica número 6. Podemos decir que la realización de esta práctica nos dio a conocer que para tener un arranque óptimo tenemos que limitar la corriente de arranque, con lo que se requieren para el trabajo para que no provoque daños en los devanados. Para esto se utilizan las resistencias que ayudarán a llegar hasta la corriente nominal, todo esto mediante el PLC. Gracias a esto pudimos conectar y operar los equipos de una forma en lo que lo haríamos en la industria y así poder ejecutarlo. Gracias. Buenas tardes, nosotros somos el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, la materia es control de máquinas eléctricas, la práctica es la número 6, arranque de tensión reducida del motor DC. Este es el método de fuerza contra el compromiso. Mi nombre es Andrés Aciel Salazar Cruz, de Montoya Pérez Jesús Andorio. Mi nombre es Saúl Hernández Baltasar. Mi nombre es Jesús Salvador Rubio. Mi nombre es Pedro Real Radera. Eso sería todo, gracias.